Tengan muy buenas tardes todos. Agradecerles nuevamente por estar presentes en la clase de resistencia de materiales, sección C, día 29 de marzo. Entonces, fíjense, la clase de ahora eh, terminaremos, terminaremos con un problema, eh, el tema, el tema de los esfuerzos cortantes. Y vamos a empezar el tema de deflexión en vigas. Empezaremos la deflexión en vigas, que es el método en específico el método de doble integración. ¿Verdad? Para ir adelantando con esto. Entonces, la clase será dividida así. En primer lugar, terminamos con un ejemplo, los esfuerzos cortantes, y vamos a introducir ya el cálculo de cómo poder yo calcular deformaciones en viga. ¿Verdad? Algo muy básico, pero extremadamente importante para la ingeniería y arquitectura. ¿Verdad? No hay escapatoria. Entonces, empezamos. De la clase anterior, ¿verdad? Habíamos visto que el esfuerzo cortante horizontal, recuerden, era igual al esfuerzo cortante vertical, ¿verdad? Esa era la clave para entender que ese cortante horizontal que realmente se produce por la diferencia que hay de esfuerzos por flexión en dos secciones muy contiguas una a la otra, separadas por una distancia de X. Eso es lo que me causa a mí el esfuerzo cortante, ¿verdad? Que dijimos que integrando entonces esa sección por encima de la cual yo quería el esfuerzo cortante, iba a ser BQ entre IB. Llegamos a la ecuación universal del esfuerzo cortante en vigas, ¿verdad? Que es igual a la fuerza cortante B que está actuando ahí por el primer momento de área, decía momento estático de área Q, entre la inercia centroidal entre B. Y mirábamos que este momento estático de área Q no era más que la multiplicación del área que está por encima del esfuerzo cortante por la distancia que hay del eje neutro de toda la sección transversal al centroide de la sección que está por encima del esfuerzo cortante. ¿Verdad? Mirábamos también que yo podía calcular esfuerzos cortantes en la parte de abajo, bajo el eje neutro, entonces sería el área que está por debajo, análogo, arriba, y por debajo para Q. ¿Verdad? Entonces, yo tenía BQ entre IB y me di cuenta, ¿verdad?, que el esfuerzo cortante horizontal es igual al vertical, que era algo clave para entender esto. Y en una sección transversal decíamos que el esfuerzo cortante era una ecuación parabólica, tenía forma parabólica, con cero en la fibra exterior e inferior y un máximo en el centroide. Va bien claro. Hicimos un ejemplito, ¿verdad? Y dibujamos los esfuerzos cortantes. Entonces hagamos otro ejemplo. Dice ahí, determine la longitud máxima del claro de la viga sin exceder los esfuerzos máximos permisibles a flexión y cortante. Entonces es una viga, mire, pequeña. Entonces me piden a mí
mire cuál debe ser ese claro L para que la viga pueda soportar una carga externa uniformemente distribuida W de 6.5 kilonewtons sobre metro. Les dan ahí la sección de la viga, ¿verdad? De punto 14 metros de ancho por punto 24 metros de peralte. Y me ponen como restricción que el esfuerzo máximo a flexión es de 8.2 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado y el tau máximo del material es 8.2, pero mire, por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado. Entonces los esfuerzos cortantes por lo general son menores en términos de esfuerzos permisibles que los esfuerzos por flexión. Entonces me dice a mí, mire, ¿cuál es el claro o la longitud máxima del claro que no me excedan estos esfuerzos permisibles? Entonces tengo que jugar en mi cabeza con dos condiciones, el esfuerzo máximo por flexión y el esfuerzo máximo por cortante. La realidad así es. La realidad es que existen los dos esfuerzos, cortante y flexión. Entonces, de alguna manera yo tengo que solventar esta situación. Bueno, me baso en los esfuerzos, la definición del esfuerzo por flexión que derivamos las clases anteriores. Digo, mire, el esfuerzo por flexión es igual a M y entre I, momento flector interno por Y, la distancia que hay, ¿verdad? Desde el eje neutro a cualquier fibra, ya sea arriba o abajo, ¿verdad? O sea que este Y, ¿verdad? Puede ser hacia arriba o también hacia abajo, pero según el sentido del momento flector, recuerdan, yo sé si está a tensión o a compresión la fibra, dependiendo. Y el tau, demostramos que es el cortante por el momento de área entre I, que ya lo acabo de explicar de manera general en la primera parte de esta clase. Bueno, entonces yo tengo que de alguna manera, fíjense, sustituir algún momento aquí o despejar un momento y un cortante que cumplan estos esfuerzos permisibles. Si esos momentos de esas fórmulas y ese cortante cumplen los esfuerzos permisibles, pues yo tendré que irme a la situación actual de carga, ¿verdad? De demanda, de carga externa en la viga simplemente apoyada. Y de alguna manera poder despejar L de esa condición. Resulta que si yo tengo dos esfuerzos permisibles que cumplir, cuando yo lance la respuesta voy a tener dos L ahí. Entonces, ¿cuál debo escoger? Entonces, tengo que entender el concepto bien, tener el concepto bien claro de esto. Bueno, para poder tener un valor de momento M y un valor de cortante B, ¿sí? Calculemos la inercia centroidal. La inercia centroidal de esa sección rectangular que yo tengo ahí es 1/12 de la base por la altura al cubo. ¿Va? 1/12 de punto 14 por punto 24 al cubo, ¿verdad? Esta sería mi inercia centroidal. Igual a 1.6128 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. ¿Va? No se vayan a equivocar con el cubo. ¿Va? El cubo tiene que ser 0.24 porque la flexión, ¿verdad? La flexión está alrededor de ese eje neutro que yo he puesto ahí. O sea que la inercia realmente es una oposición a la deformación. Si no se habían puesto a pensar en eso, uno calcula inercias,
Pero la inercia realmente, su concepto es, ¿verdad?, una oposición a ser deformado. Entre más inercia tengo, el cuerpo sufrirá menos esfuerzos, y si tengo menos esfuerzos, por la ley de Hooke, tengo menos deformación. Entonces, BQ, tengo la inercia ya, ¿verdad? El Y barra sería 0.12 metros, es la mitad de 0.24, ya sea medido desde la fibra inferior o desde la fibra superior. Es la mitad de 0.24. El centroide, 0.12. Si yo quiero calcular un momento tal que cumpla y haga trabajar al máximo esfuerzo permisible esa viga, ¿verdad? Voy a igualar el sigma, el esfuerzo permisible, ¿a quién? Con el esfuerzo 8.2 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado, que me dice el problema que son los esfuerzos máximos permisibles. Entonces igualo el sigma a m y entre i. ¿Qué y voy a utilizar? Voy a utilizar el y que me maximice el esfuerzo. ¿Dónde están los esfuerzos máximos permisibles por flexión? Mirábamos que están en la fibra superior e inferior de la sección transversal. Entonces mi y, que se mide siempre desde el eje neutro, será en efecto la cota de 0.12, que es el centroide. Recuerden, el y en la fórmula esta se mide desde el eje neutro. Y la inercia que la acabo de calcular es 1.6128 por 10 a la menos 4. Despejando el momento de la ecuación M valdrá 11.020.8 newton metro. 11.020.8 newton metro. Este momento significa ese momento flector, ¿verdad?, que puede soportar la viga respetando el esfuerzo por flexión permisible máximo. Eso es lo que estoy calculando. De igual manera, yo puedo calcular un cortante que respete el esfuerzo por cortante permisible máximo, que es 8.2 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, utilizando la fórmula BQ entre IB. Ese cortante B, que lo voy a calcular por un Q, la inercia ya la tengo, en la misma de la flexión, 1.6128 por 10 a la menos 4, y el B es constante, ¿verdad? El B es constante, vale 0.14. El Q, dijimos que era, el Q en este caso tiene que ser el que me provoque a mí el cortante máximo, el esfuerzo cortante máximo, que está justamente en el eje neutro. Entonces aquí, si ustedes miran en los apuntes, les he puesto el cálculo de Q. Mire, Q será el esfuerzo máximo cortante, está sobre el eje neutro. Entonces sería 0.14 el ancho por 0.12 la altura de esa área que está por encima del esfuerzo cortante, multiplicado por un y que no es más que la distancia que hay del eje neutro de la sección total al centroide del área que estoy utilizando para calcular dicho esfuerzo cortante. ¿Cuánto vale? La mitad de 0.12, porque es un rectángulo, 0.06. Obtengo 1.008 por 10 a la menos 3 metros al cubo. Entonces, miren, yo ya tengo resuelto aquí cuál es el momento y el cortante. El cortante da 18.368 newton. Yo ya tengo resuelto qué momento y qué cortante puede soportar la viga, respetando en este caso los esfuerzos permisibles por flexión
por cortante, maximizando tanto el Y, la distancia del eje neutro a la fibra superior o inferior, como el Q. Yo tengo que tener claro a dónde están los máximos en los dos tipos de esfuerzos. Flexión en la fibra superior e inferior y cortante justamente en el eje neutro. Entonces tengo que calcular un Q para el eje neutro. ¿Qué hago hoy? Bueno, si estos son los momentos y el cortante, el momento y el cortante que puede soportar, que debe soportar la viga respetando los esfuerzos permisibles, me voy a la carga real. Digo, mire, la geometría, ¿verdad? Y la carga de 6.5 kilonewtons es una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Si yo calculo las reacciones en cada soporte, en este caso una articulación a la izquierda y un rodillo a la derecha, WL entre 2 será, por simple sumatoria de fuerzas en Y estática, la reacción. Y el momento, recuerden, el momento flector máximo que se va a dar al centro de la viga, del claro, ustedes saben, vale, según vimos el problema anterior, vale WL cuadrado entre 8. Aquí les he hecho un esquema, ¿verdad? Si yo corto al medio del claro a L medio, si calculo el momento flector interno, les da L cuadrado sobre 8. Es una fórmula clásica, el famoso WL cuadrado entre 8 causado por una carga uniformemente distribuida en una viga simplemente apoyada. Entonces, si yo ya tengo los máximos de los momentos y los cortantes, ¿verdad? El máximo de momento está en el centro del claro. Simplemente voy a igualar este momento, mire, a este M, el W ya lo tengo, 6.5 kilonewtons sobre metro, y despejo L de la ecuación. Cuando yo hago eso, mire, 11.020.8, que es el momento que respeta el esfuerzo permisible, es igual a la carga uniformemente distribuida W por L cuadrado entre 8. Resulta que obtengo un Lmax respetando la flexión de 3.68 metros. ¿Dónde está el cortante máximo? El cortante máximo en una viga simplemente apoyada está justamente en los apoyos. Ahí está. WL entre 2, mire, WL entre 2 sería el cortante máximo. Como curiosidad, cuando la guerrilla en aquellos años, ustedes no habían nacido, voló el puente de oro que conectaba allá en Oriente los departamentos, las bombas las pusieron en los apoyos. ¿Por qué? Porque el cortante era máximo ahí. Entonces el cortante, como era máximo, el punto de fragilidad mayor del puente era ahí. Entonces ahí pusieron la dinamita. Entonces de alguna manera en aquellos tiempos algún ingeniero civil sabía estas cosas. Trabajó ahí. Entonces el cortante máximo en una viga simplemente apoyada está en los apoyos. Entonces WL entre 2, mire, lo voy a igualar al cortante máximo, a la fuerza cortante máxima permisible que obtuve del esfuerzo, utilizando BQ entre IB. Igualo esto y obtengo una longitud máxima de 5.65 metros. Entonces lo que les decía al principio de la clase, miren, del problema, voy a obtener una longitud máxima que me respeta la flexión y otra que me respeta el cortante máximo.
La pregunta, ¿cuál de las dos agarro en el diseño? ¿368 o 565? Pregunta ya en línea, ¿cuál de las dos longitudes Lmax adopto o escojo, ¿verdad? Los dejo pensando, ya vengo. Entonces, a ver, ¿cuál de las dos longitudes escojo? ¿368 o 565 metros? La más corta. ¿Por qué? A ver. Claro. ¿Tú decías hoy? La más corta. ¿Y por qué? A ver. ¿Qué pasa? Muy bien, gracias. La menor, Imer dice, muy bien Imer, excelente. Sí, la respuesta es la menor, ¿verdad? Pero la mayor razón es que si yo utilizo 565, mire, esta 565 y la sustituyo, que viene del cortante 565, sustituyanlo aquí, ¿qué va a pasar? Va a ser mayor que el momento máximo que yo calculé con respecto al esfuerzo por flexión. Esa es la razón principal. Si yo coloco 368 aquí, que viene de la flexión en el Bmax, el valor que me dé de 6.5 por 10 a la 3 por 368 entre 2 va a ser menor que este. Entonces no se me pasa el esfuerzo por cortar. Entonces, en efecto, la respuesta es que la longitud máxima de los dos es la menor de las dos máximas. ¿Ya? Interesante. Entonces obtengo que en efecto quien rige y domina es la longitud menor. De las dos será la máxima que yo puedo colocar en la estructura, ¿verdad? Este tipo de lógica es común y constante en ingeniería civil. Todos los días, cada rato, ¿verdad? El ingeniero decide en base a estas cosas y diseña con este tipo de lógica. ¿Verdad? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de
Eh, este ejemplo, los presentes, claro, el objetivo, bueno. Bueno, bueno. Entonces, entendido qué es el esfuerzo por flexión, el esfuerzo por cortante, ¿va? Eso es pan de cada día. Entonces, vamos a empezar a ver el día de hoy, a avanzar más rápidamente en el cálculo de la deflexión. Sepan que como la universidad, junto con Estados Unidos, publicamos el ProStructural 3D, se ha empezado un proceso de un libro internacional de resistencia a materiales. Aquí, ustedes lo podrán ver, estos apuntes que están aquí, publicados en algún lado, en un par de años. Estos apuntes que están aquí a mano, ¿verdad? Se van a hacer libros. Este es un libro. Lo que pasa es que está ahí en machote. Entonces, esa es la idea. ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Va? Porque esta materia, ya se dieron cuenta, si usted no tiene una guía específica, se puede perder. Hay bastantes libros, pero los libros, de alguna manera, no es que lo menosprecie, algunos son bien oscuros. Usted lo lee esta materia, y es el corazón de civil, esta materia. Entonces, lo que queremos, de alguna manera, que aquí a un par de años tener publicado eso. Es el tiempo justo para hacerlo. Y la universidad le interesa eso porque a través de las publicaciones en el exterior, las agencias nos acreditan a nosotros. ¿Usted cómo dice que sabe resistencia a materiales? No porque dice usted que sabe resistencia. Las agencias dicen, mire, si hay libros internacionales es peso y la universidad tiene un peso. Entonces, leamos aquí las deflexiones, ¿verdad? Esas deflexiones, yo lo que calculo es, si la viga tiene una comba, ¿verdad? Causada por los esfuerzos por flexión, ¿verdad? Estoy interesado en saber cuánto vale la deflexión, en qué tantos milímetros puede flectar eso en cualquier punto de ella. Yo no puedo calcular deformaciones, por ejemplo, no puedo diseñar las vigas, porque las vigas, algunos códigos me ponen restricciones de deformación elástica. Dice, mire, no se puede deformar más que tanto. Yo debo de saber calcular y empezar a calcular deformaciones en las vigas. Además de la deformación, que es la flecha, cuando yo hable de flechas, ¿verdad? Son deflexiones, ¿verdad? Son estos valores, ¿verdad? Si esta sería una flecha, ¿verdad? Y esto es la deformada, ya vamos a ver en detalle eso. Y también debo de aprender a calcular cuánto gira un punto. Son dos cosas importantes aquí.
cuál es la deflexión o la flecha, es decir, la distancia que hay desde la posición sin carga de la viga a cuando está cargada. Esa es la flecha en el eje Y. Pero también los puntos, si ustedes, cualquier punto de la viga también puede rotar. También puede rotar. Es este ángulo teta que yo he puesto aquí. Entonces yo voy a aprender a calcular deformaciones, deflexiones y giros, las dos cosas, porque están íntimamente relacionados los dos, ¿verdad? Este es elasticidad. Entonces dice deflexiones. Para ello vamos a estudiar un método clásico que se llama el método de doble integración. Entonces el método les introduce a usted ya el título ahí, que es esa cosa de doble integración. Simplemente yo voy a plantear una ecuación de momentos de la viga y a través del estudio de la teoría elástica me voy a dar cuenta que esa ecuación de momentos en función de X, al integrarla, me va a producir giros y al integrarla otra vez, dos veces, doble integración, me va a producir la flecha, que es lo que voy a tratar de demostrar ahorita. Entonces dice ahí, la vista lateral de la superficie neutra de una viga deformada se llama curva elástica o simplemente elástica. Entonces cuando ustedes oigan hablar de la elástica de la viga o la elástica de un marco, es simplemente la curva elástica o simplemente elástica, es simplemente la deformación, la gráfica de deformación de ella. ¿Va? ¿Cómo está deformada? Es la elástica. A continuación se deduce la ecuación de dicha curva. Yo quiero saber una ecuación que me describa la flecha. ¿En función de quién? De X. Es decir, yo pongo un origen, mire, voy a poner un origen y a medida avanzo a la derecha en X, voy a tener el valor de Y en cada punto. Eso es lo que yo quiero. Y por qué no, también el valor de cuánto gira ese punto. Y cómo calcular el desplazamiento vertical o deflexión Y de cualquier punto en función de X, que es lo que le estaba diciendo. Entonces, para ello retomo el concepto de la flexión, ¿verdad? Y aíslo un elemento de X, recuerden, fíjense importante el M y entre I, aquí vuelvo a tomar esa curvatura que se genera en un punto cualquiera y analizo lo que le pasa a una pequeña longitud de X, ¿verdad? Recuerden el radio de curvatura, ¿verdad? Tendré un centro de curvatura aquí arriba que me toca un punto del elástico y llamo de ese a la longitud de arco de la curvatura. Y mire, voy a llamar teta, fíjense, este ángulo teta que está aquí es clave. Si yo trazo una tangente de donde empieza de X, aquí está, mire, una tangente, ¿a quién? A la elástica. Entonces, cuando yo hablo, pongan atención y entiendan esto una vez de rotaciones a la elástica, es una pendiente o una línea recta que toca un punto de la elástica, o sea, la deformada, y mido ese ángulo teta desde la horizontal hacia la tangente del elástico. Esa es la rotación que está sufriendo ese punto. Ustedes lo ven ahí. Tengo en efecto el radio de curvatura ρ y tengo un de teta que yo lo puedo definir como la abertura que hay entre dos puntos consecutivos en dx. Fácil. ¿Qué quiero? Mi objetivo, quiero determinar este Y. ¿Cuánto vale lo que se deflecta la viga ahí en función de X? Eso es lo que quiero. Entonces, vengo yo, ¿verdad? Analizo el elemento diferencial de la viga, coloco mi origen
en el inicio de la viga, el eje X positivo hacia la derecha y Y positivo hacia arriba. Importante. La tangente de teta, ¿verdad? Recuerden, por definición, cuando mirábamos matemática 1 por allá, simplemente es la derivada de Y con respecto a X. La tangente de teta, como son ángulos pequeñitos, ¿va? Porque las deformaciones son pequeñas y no hay diferencia apreciable entre la longitud inicial de la viga y la proyección de su longitud deformada, puedo decir, mire, teta es igual a de Y entre X. Es tan chiquito eso, ¿verdad? Que digo, tangente de teta es igual a teta. Y digo, es igual a de Y entre dx. Entonces, si yo derivo, mire, aplico derivada al lado izquierdo de la ecuación y al lado derecho de la ecuación 1, teta igual a de Y entre dx, despejé, ya les expliqué, tangente de teta es igual, muy parecido a teta porque las deformaciones son chiquitas. Mire, la derivada de teta con respecto a x es la segunda derivada de Y con respecto a x. ¿Va? Si aplico derivada aquí una vez, esto se me va a convertir en la segunda derivada de Y con respecto a x. Matemática. Entonces, mire qué importante es cursar, tener los cursos de matemáticas sólidos. La aplicación es grande. Dice, considerando la variación teta en una longitud diferencial de S, producida por la flexión de la viga, se tiene que el arco de círculo de S es igual a ρ de teta. Mire, este de S que he puesto aquí es igual a ρ por la abertura teta. La forma clásica de calcular la longitud de un arco de círculo es radio por abertura angular. Es lo que estoy haciendo aquí. Con eso, dice ρ es el radio de curvatura en la longitud de arco de S. Okay, ya que la curva elástica es casi recta, mire, el de S es bien aproximado al de X. Entonces digo 1 entre ρ, despejamos 1 entre ρ de aquí, de la 3, es igual a de teta entre ds. Paso el ds aquí abajo y el ρ al otro lado, me queda 1 entre ρ de teta entre ds, y el ds es prácticamente el de x. Entonces de teta con respecto a dx es una ecuación 4. Es decir, 1 entre radio de curvatura, como de teta a dx era la segunda derivada de y con respecto a x, obtengo que una ecuación 5 que me dice a mí, mire, el recíproco del radio de curvatura, 1 entre ρ, es igual a la segunda derivada de esa flecha que yo quiero buscar, y, con respecto a x. Aquí viene la magia. Si hoy utilizo lo que yo deduje de flexión, recuerden, dijimos las clases anteriores, que el recíproco del radio de curvatura, 1 entre ρ, es igual a m entre i. Lo derivamos cuando aplicábamos la ley de Hooke, ¿verdad? Para deformaciones unitarias, nos dimos cuenta que el recíproco del radio de curvatura era el momento flector interno entre el modo de elasticidad entre i. Entonces, como siempre, me quiero batear en buen salvadoreño el 1 entre ρ, no quiero curvaturas ahí porque es complicado, igual los 5 y 6. Entonces, me da, mire, una fórmula poderosa. Una fórmula poderosa que me dice, mire, el modo de elasticidad por la inercia, a lo cual yo puedo llamar rigidez a flexión constante, E por I, si lo multiplico por la segunda derivada de esa flecha o de flexión que yo quiero conocer con respecto a X, es igual al momento flector interno. Entonces, aquí aparece una ecuación diferencial elástica de la viga.
Lo fabuloso es que ahora yo ya tengo una relación entre el momento flector interno y la deformación que se está dando en términos de deflexión. Y, grandioso. Entonces me doy cuenta que sí, en este caso la flexión, ¿verdad? Esa flexión es la causante, en efecto, de la comba y de los valores de Y que yo quiero calcular en esa viga. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo ya una ecuación que me dice a mí, mire, la ecuación diferencial, recuerden, ecuaciones diferenciales, matemática 4 quizás, me dice, la ecuación diferencial de la elástica de una viga es igual que el momento flector en la segunda derivada de la flecha con respecto a X por Y. ¿Qué pasa si yo integro ahora la ecuación 7? Si yo la integro, me quito un grado de la derivada. O sea, aplico la integral a ambos, lado izquierdo y lado derecho. Entonces, ¿qué pasa? Al aplicar la integral, baja en 1 el grado de la segunda derivada de Y con respecto a X. Yo tengo ahora EI de DY con respecto a X, igual a la integral de este momento por dx, y le sumo las constantes de integración que yo tenía ya en matemática, que van a depender de los límites y toda esa cuestión. Entonces, C1 es una m, la integral de m por dx más C1, la ecuación 8, es la ecuación de la pendiente, y C1 es la constante de integración. ¿Qué pasa con esa ecuación si yo la observo más en detenimiento? Lo que me está diciendo esa ecuación es, mire, si yo tengo una ecuación de momentos que la puedo expresar en términos de X, ¿sabes? Digo, yo hago un corte y pongo el momento flector en términos de X. Perfectamente puedo integrar esa ecuación en su longitud, ¿verdad? De la viga. Me está diciendo, mire, yo voy a ser capaz de conocer el giro de Y con respecto a X, es el teta que yo puse ahí arriba. Si ahora integro por segunda vez, por eso se llama método de doble integración, aquí ya integré por primera vez, integro, ¿qué va a pasar? La derivada de Y con respecto a X se convierte en la flecha que yo ando buscando. Y. Entonces tengo que integrar dos veces el momento con respecto a X. La constante C1 la tengo que multiplicar por X porque la he integrado en función de X y me aparecerá una nueva constante C2 que también es constante de integración. Esta sería entonces la ecuación de la elástica de la viga. ¿Ah? El libro, lo estructural 3D, está hecha con esta ecuación. Cuando ustedes corren el programa, les dibuja la elástica de las vigas, de las armaduras, está hecho con esta ecuación para cualquier tipo de carga. Entonces yo tengo aquí que la flecha Y, ¿verdad? Será calculada cuando yo integre dos veces una ecuación de momentos que voy a generar y la integre dos veces. Entonces, ¿cuál será el centro de atención de este método? Serán dos. Uno, es determinar una ecuación de momentos correcta de la viga y determinar de alguna manera cuánto valen estas constantes de integración, tener valores numéricos, porque si yo ya tengo la ecuación de momentos y las dos constantes, lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de X en el lado derecho de la ecuación para ir conociendo los Y en cualquier punto de la vida. Es un método clásico, un método, ¿verdad?, que se utiliza para calcular
la ecuación Y. En el curso de resistencia a materiales vemos otros dos métodos, además de este. Entonces lo interesante es cuando yo miro los otros dos métodos, las respuestas son las mismas. De alguna manera yo valido el método de la integración con otros dos métodos. ¿Tienen alguna pregunta de la teoría inicial? Del método de doble integración. Entonces, fíjense, ya nos adentramos más en un cálculo de deflexiones con flexión. ¿Ves? Ya se dieron cuenta, esto avanza rápido. Esto va avanzando, va avanzando, va avanzando de manera rápida, ¿verdad? El curso así es, ¿verdad? Son los inicios del análisis estructural. Preguntas del método, si no hacemos un ejemplito, ¿va? Para calentar motores con esto. Se darán cuenta que la aplicación del método es bastante sencilla. Ahora, entender la demostración requerirá un poco de tiempo por parte de ustedes, pero una vez ustedes hagan suya la demostración y tengan claros los elementos de estática, ¿verdad? El método es bastante sencillo en su aplicación. La ingeniería no tiene por qué ser complicada. Profunda sí es. Cuando yo me complico con mi cabeza ahí y me empiezo a ver cosas raras, es que hay algo mal ahí en el concepto. La ingeniería es bien sencilla. Entre más sencilla sea, mejor. De más utilidad y práctica. Pero eso se logra con la profundización de los conceptos. Una vez usted siente que es sencillo y transparente, eso es algo bueno. Ahí está la clave. El buen ingeniero no es complicado. El buen ingeniero sabe a dónde están los métodos y aplicar y resolver los problemas de una manera práctica. Pero para eso necesita el fundamento, que son estas cuestiones. Bueno, gracias Denise, David y Morris al otro lado. Hacemos entonces el ejemplo inicial, mire, del método de doble integración. Dice ejemplo, una carga concentrada de 300 newton se encuentra aplicada como se indica en la figura. Determinen las ecuaciones de la elástica y la máxima deflexión en la viga. Es una viga, mire, simplemente apoyada en A con un apoyo de rodillo en C y una carga de 300 newton ahí en B, que está a 2 metros del apoyo articulado en A y a 1 metro del apoyo articulado en C. Entonces, es una carguita que está ahí en B. No está al centro, sino que así a la derecha del claro, del centro del claro. Entonces, yo quiero la ecuación de la elástica, es decir, la ecuación de Y, de esta viga. Y me piden, mire, ¿dónde está la deflexión máxima de la viga? Lo tengo que encontrar. Entonces, con eso, ¿verdad? Estática primero, determino reacciones. Mire, RA valdría 100 newton en A hacia arriba y RB 200 newton hacia arriba. Estática, no me meto en eso. Dijimos que la clave del método es descifrar una ecuación de momentos general para la viga en función de X. Y será esta ecuación de momentos que yo voy a integrar 2 veces. La primera para conocer el giro y la segunda para conocer el Y, que va a ser la elástica, el valor que yo tengo ahí, que debo conocer de la flecha. Entonces, por definición, lo que demostramos es que el modo de elasticidad por la inercia, por la segunda derivada de Y, es la flecha. Cuando yo hable de flecha, esta es la misma flecha. O también de flexión.
Flecha de flexión, lo mismo. Igual al momento. Entonces, fíjense, si yo hago un corte para hacer la ecuación de momento, lo único que tengo que hacer son cortes, así como hacía en estática. Hagamos un corte entre A y B, en primera instancia, entre A y B. Esta es la distancia X, coloco la reacción de 100 newton, mire, y hago una sumatoria de momentos en el corte, pongo una convención de signos aquí, antihorario positivo, digo, el momento interno, este M es el momento que yo voy a colocar en función de X, el momento interno. Entonces digo, sumatoria de momentos aquí en el corte, M menos 100 por X, fuerza por distancia de la reacción es igual a 0. Para que la viga esté en equilibrio. Hago la sumatoria en el corte para que batearme el cortante. Yo no quiero el cortante ahí. Sumatoria en el corte. Entonces tendré que el momento flector interno entre A y B, ¿cuánto vale? 100X. Ojo, yo dibujo el momento flector interno de un solo sentido antihorario positivo. Clave, ese M que yo he dibujado ahí tiene la convención clásica que decíamos, cortante hacia abajo, cortando de izquierda a derecha, y el momento flector interno antihorario positivo. Entonces aplico la convención positiva. Entonces ya me queda ahí el M con una convención congruente a estática. Pero este 100X solamente es aplicable entre A y B. ¿Qué pasa cuando yo me paso a B y C? El tramo B y C ya existe una carga de 300 newton. Entonces, en este método de doble integración, lo que hago yo, miren, aquí hay otro corte, ya con la carga de 300 newton entre el B y C, los puntos B y C, dibujo también el momento flector interno, sentido antihorario positivo, ¿verdad? Y ahora voy a introducir la carga de 300 newton en la ecuación. Si yo, pongan atención, de una vez escojo el X desde A, o sea que mi origen está aquí en A, también para el tramo BC, el origen debe de estar en A, para que tener una ecuación en función de X. Entonces, para introducir el valor de 300, ¿verdad? Este 300, mire, me va a provocar a mí un momento de 300 por X menos 2. Este es el brazo, la distancia de. Pero, si ustedes hacen la sumatoria de momentos en el corte, será negativo. La carga de 300 newton me va a provocar un momento negativo ahí. Entonces, ojo con el signo aquí. ¿Verdad? Entonces, X menos 2 lo voy a poner entre lo que se llama paréntesis angulares. Esos corchecitos que miran ustedes ahí se llaman paréntesis angulares. Ese es tipo de ¿listo? Y el paréntesis angular tiene la propiedad que solo funciona si la cantidad que yo calculo dentro de él es positiva. Por ejemplo, si X vale 2.5, ¿verdad? 2.5, el brazo será, corto por aquí, por ejemplo, a 250 de X, 250 menos 2 será este brazo. Entonces el paréntesis angular vale, y lo calculo. Si yo coloco X igual a 1, el paréntesis angular no se calcula, porque lo que está dentro del paréntesis es negativo. El paréntesis angular se ocupa, ¿verdad? Solo será válido para X mayores o iguales a 2. Entonces, teniendo la ecuación de momentos,
ya establecida, y Newton metro, mire, ¿qué pasa? Newton metro, integro por primera vez y digo, ¿cuál es la integral de 100x? Cuando yo integraba, recuerden, 100x. 100x por dx, por dx sería 100x al cuadrado entre 2. Integral de 100x al cuadrado entre 2, me queda 50x cuadrado. Y la integral de 300 por x menos 2 sería 300 por x menos 2 al cuadrado entre 2. Aquí está. Igual a 150 por x menos 2 al cuadrado. Y se me introduce una constante de integración que no la conozco todavía. Si ahora integro otra vez, voy a tener ahora la ecuación de la elástica. La integración de 50x al cuadrado es 50x al cubo entre 3. Este sería 50 por x menos 2 al cubo. A C1 le multiplico por x porque la vuelvo a integrar y me aparece una nueva constante C2. Entonces, unidades serían Newton metro cuadrado porque he integrado el Newton metro, y si integro serían Newton metro cubo. Resulta que ya casi tengo esto, pero no conozco las constantes C1 y C2. A ver, ¿a quién se le ocurre cómo puedo calcular las constantes C1 y C2? Van a tener un valor. A ver, al otro lado, ¿cómo puedo calcular las constantes C1 y C2? Entendido. Yo hago una ecuación de momentos, ocupo el artificio del paréntesis angular. Es una ecuación de momentos realmente por tramos, poniendo el origen común para todos los términos. Entonces, con eso ya tengo mis ecuaciones, pero no conozco C1 y C2. Bueno, para conocer las constantes C1 y C2, aplico, ¿verdad?, condiciones de frontera. Por ejemplo, yo sé que en el punto A no hay flecha, porque es un apoyo. Entonces, en x igual 0, la flecha es 0. Entonces, si yo sustituyo esa ecuación de frontera en 3, mire, hago y igual a 0, y todos los x aquí serán 0. Aquí no aplica porque 0 menos 2 es negativo y el paréntesis angular no opera cuando es negativo, sino arriba de 0. Y C1 por x, ¿cuánto va a valer? 0. Entonces, mire, va a valer 0 este término y este término. Entonces, ¿cuánto vale C2? Es 0. Entonces ya tengo una constante que vale 0. Y también para x igual a 3, mire, para x igual a 3, también la flecha es 0. 2 más 1, el claro de la viga, 3, también la flecha es 0. Entonces voy a sustituir ahora aquí 0, el valor de 3. Ahora sí, el paréntesis angular trabaja, 3 y C1 por 3. C2 ya sé que vale 0 del análisis de frontera anterior. Despejo C1, aquí está, miren la sustitución que acabo de hacer, y C1 vale menos 133.33 Newton por metro cuadrado. Es decir, yo ya tengo ecuaciones que me pueden servir para el tramo AB entre 0 y 2 metros, y ecuación para el tramo BC, que es la misma del tramo AB, pero con el paréntesis angular. Usted puede perfectamente ocupar
solamente la parte derecha del giro y el Y, pero saber que el paréntesis angular solo opera en caso de ser positivo. Entonces ya tiene las constantes C1 y C2. Usted se agarra el Excel, por ejemplo, y tiene un modo de elasticidad y la inercia, pone esta ecuacióncita y le va a dibujar la elástica. Fabuloso. Puedo obtener deformaciones en la viga en función de X. Cuando es positivo, va hacia arriba de un solo, y cuando me da el Y negativo, va hacia abajo. El método está hecho así. Donde, entonces, como ya tengo la ecuación de la elástica, la pregunta que me hace a mí el problema, finalmente, ¿dónde está la máxima deflexión de la viga? A ver, ¿quién me dice qué podría hacer para encontrar a dónde se encuentra esa máxima deflexión de la viga? Vamos a poner ahí en el chat, ya que tengo la ecuación de la elástica, donde se encuentra la deflexión máxima de la viga. ¿Ven los presentes? Miren la figurita ahí. Entonces yo ya tengo una ecuación que me define esto. Pero la flecha máxima, voy a llamar flecha máxima o Y máximo, lo mismo. ¿Cómo la encuentro? ¿Qué característica tienen las ecuaciones generales donde están los máximos en términos de pendiente, de giro? Cuando yo tenía una ecuación y quería hallar el máximo, ¿cuánto valía la pendiente en el máximo? El giro. 0. Los máximos se encuentran donde las pendientes son 0. Matemática. Entonces vengo yo y digo, mire, habrá un punto aquí donde la pendiente 0, o sea, donde la curvatura ahí será máxima, ¿va? Aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es hallar el X, donde el giro es 0, y donde el giro es 0, la X que yo encuentro con el giro 0 la voy a introducir en la ecuación de la elástica para encontrar el valor pertinente. Dicho esto, ¿verdad? Asumiendo que la flecha máxima está entre A y B y un giro 0, mire, la máxima deflexión ocurre donde la pendiente es 0. Por eso la demostración es importante. De 50x cuadrado menos 133.33 es igual a 0. Obtengo un x de 1.633 metros, y este x es el que utilizo en la ecuación del elástico. Al hacer esto, ¿verdad? Sustituyo el valor de x en la ecuación de la elástica y obtengo un Y máximo de menos 145.1549 newton metro cúbico. Negativo me indica en efecto que la flecha máxima es hacia abajo. El método me dice de un solo a mí, flecha máxima hacia arriba positiva, flecha máxima hacia abajo negativa. Si coloco valores de modo de elasticidad e inercia de 10 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado e inercia de 1.5 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta, obtengo una deformación de menos 9.67 milímetros, que es la flecha máxima. El libro les da esta flecha máxima. Cuando ustedes corren el programa de marcos o vigas, les dice a dónde está la flecha máxima, porque divide, lo que hace el libro es dividir entre mil partecitas, elementos finitos, esa viga, y escoge el máximo.
¿verdad? Pero ustedes lo pueden corroborar con el método de pendiente de flexión. Entonces la flecha máxima está a 1.633 metros, donde la pendiente es 0. Recuerden, la pendiente, por ejemplo, si yo quiero calcular la pendiente o el giro en este apoyo, trazo una tangente a la elástica, o sea, a la deformada, y lo mido con respecto al horizontal. Este sería el giro. Es decir, ese nudo rota todo. ¿Va? Es decir, cuando la estructura se está deformando, además de las deflexiones, están girando también. La resistencia a materiales me proporciona eso. Si se fija, el giro, para terminar, lo puedo medir también con respecto al otro lado, y es el mismo. En este caso será sentido horario. O lo mido desde el horizontal de la izquierda o la derecha sobre la tangente. Entonces es el mismo, a los dos lados. Para terminar, físicamente esas constantes de integración, miren, ¿qué pueden significar? Porque yo tengo ahí un C1 y un C2. A ver, físicamente, ¿qué puede significar la constante C1 y C2? Importante lo que les estoy diciendo, porque la gente calcula el C1, el C2, ¿qué significa físicamente? ¿Qué pueden ver ustedes que es C1 y C2? A ver, allá al otro lado, debate donde las pendientes 0, dice, ya que tengo la ecuación del elástico. Katia, muy bien, Katia, sí, donde la pendiente 0 era la respuesta. Excelente, Katia, perfecto. Entonces, físicamente, ¿qué representan las constantes C1 y C2? A ver. ¿Qué representan la constante C1 y C2 físicamente? ¿Ideas? C1, mire, si usted mira la ecuación esta, C1 es el giro al principio de la estructura. ¿Por qué? Si hace usted hace x igual 0, el C1 representará el giro justamente al inicio. Z. Trazo una tangente a la elástica, la mido desde el horizontal hacia la tangente. El giro es desde el horizontal hacia la tangente. Entonces, el C1 físicamente representa el giro al inicio. Y C2 representará la flecha al inicio. Vale 0. Entonces, el programa, el ProEstructural 3D, está hecho así, sepan. El programa calcula los desplazamientos, los giros y las deformaciones. Eso lo que hace es que agarra las flechas y los giros en el nudo inicial y le coloca la ecuación. Porque yo no podía calcular C1 y C2 para cualquier estructura. Entonces, lo que hicimos fue utilizar este concepto físico y poner la C1 y la C2, que ya me lo da el análisis de rigidez que vamos a ver en diseño 1. Entonces, con eso y las cargas se dibuja la elástica. Y una forma de ver que el programa está bueno es que la elástica se la dibuje bien y que ustedes están introduciendo bien los datos. Preguntas. Y es este tipo de cosas, ¿verdad? Lo les decía de lo que
de lo que es físicamente estas constantes, me cuentan si lo hayan en los libros. No lo dicen. ¿Va? Los libros a veces son un poco egoístas porque los profesores no dan todo ahí, no está todo. Está la mitad o menos de lo que tienen aquí. ¿Va? Entonces las constantes C1 y C2 son eso. Físicamente, el giro y la flecha en el nudo inicial, en el origen que yo he puesto en X ahí. Eso representa. ¿Preguntas? Bien, casi Denise, la pendiente de la integración, claro. Se une la pendiente o el giro. Entonces, cuando ustedes oigan hablar de pendiente, giro o rotación, es lo mismo. En vigas. Rotación, giro, la pendiente. Usted. Bueno, ¿preguntas? Gracias, Anderson. Bueno, al otro lado, marcar asistencia. Gracias, Simer. Marque asistencia y la lista presencial me la paso. Entonces nos vemos jueves. ¿Va? Gracias. Yo les marco asistencia a ustedes. Nos vemos jueves. Dios, cuídense. Dios, a todos. Katia, Jamie Anderson.